Iniciamos con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios de gran misericordia, gracias infinitas te damos por bendecirnos en este día, como tu palabra es viva y eficaz en nuestras vidas y corazones. Y damos gracias por la bendición de ser llamados tus hijos. Pedimos que sea nuestro guía y maestro. Y lo más importante es que sigamos creciendo en la fe, fortalecidos en la gracia y podamos confesar que Jesús es el Señor. Bendice nuestra clase, que tu palabra sea viva y eficaz y sobre todo que el Espíritu Santo obre en nosotros los frutos que necesita orar. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar Noble Sostén.
Muy bien, continuamos con nuestra lección de un hombre tenía un espíritu inmundo. Damos la bienvenida a aquellos que se están conectando, a Arturo, igualmente a Marco. Sean bienvenidos. Gracias, pastor. Dios lo bendiga a usted y a todos los hermanos. Aquí estamos presentes. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Bendiciones. Bienvenidos. Esta historia bíblica que estamos estudiando y desde el domingo pasado la encontramos en estos dos pasajes de Lucas 4, 31 al 37, que ya leímos ese pasaje, y Marcos 1, 21 al 28, que ese es el pasaje que estamos usando como referencia. Sabemos que esto sucedió en Capernaum, el lugar, el centro de operaciones de Jesús por algunos años. También Jesús iba a la sinagoga con frecuencia, y también escuchamos de que después del año 600 todas estas sinagogas, y especialmente la sinagoga de Capernaum, fue destruida por toda esa oleada musulmana, como ellos llegaron a implementar su cultura y, lo más grave, su religión, pero lo hicieron con armas, usando la violencia. También vimos todo lo que sucedió en Capernaum, como interesante que 5 de los apóstoles eran de allá, algunos milagros que hizo Jesús y las predicaciones que hizo. Y el tema central de esta clase, comparando a Jesús, el maestro perfecto, con los escribas, porque recuerden que siempre que estamos hablando de la armonía de los evangelios, usamos un evangelio en especial para poder centrarnos en la enseñanza bíblica. Y en esta oportunidad, pues no estamos usando a Lucas, sino a Marcos, que nos habla un poco más acerca de esto. Y en la lección pasada hablamos de la exhortación de Santiago, de no hacernos maestros, muchos de nosotros, porque tendremos o tendrán mayor condenación, y puesto que hablamos acerca de la falsa doctrina. También hablamos la clase pasada de que alguien que está presente en esta clase y que está presente cuando estamos en nuestros templos es el mismo diablo, porque él no quiere que escuchemos de la palabra de Dios, él no quiere que escuchemos el mensaje de salvación. Si volvemos a nuestro pasaje y vamos a leer Marcos, que el capítulo 21, versículo 22. ¿Quién desea leerlo? Será 1:22, ¿no? Sí, Marcos 1, 22. Aquí lo leo, pastor. Y se Dale, admiraban hermano. de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas fueron personas muy importantes en el mundo judío, y fueron muy importantes por el hecho de que las copias que tenemos de la escritura, pues es gracias al trabajo que ellos hicieron, pero el trabajo de escriba era profundo, o era un trabajo muy importante en las épocas antiguas. Casi todos los reyes tenían escribas, porque ellos eran los que escribían las leyes, ellos eran los que redactaban las cartas de divorcio, ellos eran los encargados de hacer pues muchas cosas que eran con la escritura, y Dios también los usó para, en este caso, los usó para poder tener las copias de la palabra de Dios, porque recordemos que los autógrafos, es decir, los originales donde escribieron los hombres inspirados por Dios, ya no existen, ya no existen esos autógrafos. Y todo esto se fue perdiendo con los tiempos, pero encontramos que hay algunas copias, algunos papiros que están por todo el mundo, en el Vaticano, en Italia, han encontrado papiros en el Mar Muerto. Eso es una historia muy bonita que algún día
podríamos estudiar un poco de eso. Pero vamos a centrarnos cuál es la enseñanza de los escribas. Vamos a buscar el capítulo 23 de San Mateo y vamos a usar este capítulo para poder ver esta enseñanza de los escribas. Y el primer versículo que vamos a leer es Mateo capítulo 23, versículos 2 y 3 que nos dice. Quien lo Dice tenga así, puede levantar. Dale, dale. en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué es la cátedra de Moisés? En cada sinagoga había una piedra donde se paraba o se sentaba, mejor dicho, donde se sentaba el rabí que iba a enseñar. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo en esta sinagoga, él estuvo sentado en una piedra de esas. En cada sinagoga había una piedra donde se sentaba el rabí para poder explicar la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que tanto los escribas como los fariseos tenían el mismo problema. ¿Y cuál es el mismo problema? Dicen y no hacen. Y de ahí es donde conocemos el término, pues, que hacemos referencia a ser fariseo. Pero concentrados en los escribas, podemos ver toda la sabiduría que ellos podrían tener, pero sus vidas no demostraban eso. Ellos realmente ponían carga sobre las personas, pero su vida no concordaba. Eso es un buen ejemplo de la aplicación de la Carta a Santiago, porque la Carta a Santiago, recuerden que hablan de, bueno, muéstrame tu fe, cómo vives o con tus obras. Entonces, es muy importante que nosotros no solamente digamos que tenemos sana doctrina en cuanto al hablar, sino también sana doctrina en nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo quien obra en nosotros. Y es un problema que vivimos como luteranos. El problema que vivimos como luteranos confesionales, nosotros no hacemos tanto énfasis en las obras, porque nos centramos mucho a hablar de la salvación por obras, y es lo importante, pero muchos no entienden eso. Cuando hemos estado predicando, hay personas que dicen, ah, es muy fácil para ustedes, es muy fácil la forma de predicar de ustedes, porque ustedes pueden vivir como quieran, y no es así. Por eso hablamos del tercer uso de la ley. Nosotros vivimos usando los mandamientos como guía, conectado con el Evangelio, conectado con el amor y agradecimiento a Dios. Entonces, aquí vemos cómo era su enseñanza. Se pueden imaginar todo lo que decían, todo lo que hablaban, pero ya sabemos cuál era su actitud. Versículo 13, ¿quién lo quiere leer? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. La palabra hipócrita, sabemos que la Biblia lo usa a personas que hablan algo. Entonces, en nuestra aplicación, yo soy creyente, pero en su corazón es incrédulo. Es decir, podrá pertenecer a la iglesia visible, pero no pertenece a la iglesia invisible. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues aquí vemos un ejemplo. Si está hablando de no entrar al cielo, no dejar entrar al cielo, ni ellos ni los otros, sencillamente es porque hablan de la salvación por obras. Y esto es algo muy importante porque todavía hoy en día esta falsa enseñanza, y sabemos que es una enseñanza del diablo, pues está presente en muchas identidades espirituales. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y en este momento muchos están escuchando una evaluación de sus vidas, su pastor o muchos que tienen lamentablemente pues pastoras, pues están en este momento evaluando cómo vivieron en la semana. Y el pastor o la pastora se está poniendo de espejo para que vean que ellos sí han vivido de manera
como Dios dice, como la Biblia dice. Y eso es muy triste porque pone tantas cargas a las personas que no hablan del peor problema que todos tenemos, que es el pecado. No hablan de la solución, que es Cristo. Y es ahí donde nosotros también necesitamos conectarnos. Nosotros, conectados con el tema de Santiago que hablamos hace 8 días, ¿para qué abrimos nuestra boca de manera espiritual? Es para hablar de Jesús. Nosotros no abrimos nuestra boca para condenar a las personas, para hablar de la salvación por obras, para hablar falsa doctrina. Tampoco espero que abramos nuestras bocas para hacer controversias en cuanta parte que llegamos, porque lamentablemente hay creyentes que son así, que quieren mostrar que tienen mucho conocimiento y constantemente donde van son haciendo preguntas y preguntas, pero lo hacen con una doble intención. Y realmente para eso no es la palabra. La palabra, si es me gusta mucho cuando Juan en la liturgia dice, si ese es el tiempo más importante para nosotros, pues vamos a enfocarnos en esto, en este caso en el culto, porque vamos a escuchar la palabra. Y esa es la actitud que nosotros necesitamos tener y dejar que el Espíritu Santo ponga en nosotros ese amor y ese respeto hacia la palabra de Dios. Entonces, si nosotros vamos a hablar de la Biblia, hablemos de la ley y el Evangelio. Hay muchas historias bíblicas que podemos contar para no autorreferenciarnos nosotros y así tratar con el pecado y la gracia. Versículos 14 y 15, ya saben que si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y hacerla en el momento que lo necesiten. Versículos 14 y 15, ¿quién desea? Leo, pastor, entonces. Dale. Si quiere, siga, hermanas, dale. Ahí le digo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Los maestros de la ley, gracias hermano, los maestros de la ley no recibían un salario, ellos no eran empleados, pero ellos dependían de la generosidad de las personas. Entonces aquí vemos cómo Jesús critica el abuso de ellos hacia las mujeres viudas. Y recuerden que en esa época, en verdad, la pobreza era pobreza. Es increíble cuando se está estudiando bien la historia profundamente de los días de Jesús. Las personas, comparado con el día de hoy, no ganaban ni $1 al día. Eso era increíble. Por eso, cuando estamos estudiando la Biblia, Jesús pone el ejemplo de esa viuda que dio esa blanca, o sea, la moneda más pequeña, como nosotros aquí en Colombia hablar de centavos. Y es muy, muy interesante esto porque sabemos que las viudas quedaban desprotegidas, también los que quedaban huérfanos, pero estos hombres abusaban de ellas. Y entonces hacían largas oraciones, como dice Jesús, y entre más larga la oración tendrían que pagarles. También ellos salen a evangelizar, a ser prosélitos. El prosélito significa alguien nuevo, pero ¿cuál era el propósito de hacer esos prosélitos? Pues que vemos acá, cómo llevaban las personas al infierno y todo por su predicación. Y esto lo podemos ver hoy en día con el evangelio social. El evangelio social, que lo único que buscan muchos es el dinero de las personas. En este momento muchos están
escuchando, si usted quiere ser bendecido, pues da tus diezmos. Si usted quiere tener trabajo, pues aumente sus diezmos. Si usted quiere que Dios le bendiga más, pues traiga más dinero al alfolí. Y lamentablemente vemos ese abuso. Muchas personas hoy en día no quieren escuchar de la Biblia, de la palabra de Dios, porque han sido víctima de abusos de pastores, de identidades espirituales. Y por eso muchas veces uno no se presenta ni siquiera como pastor, porque cuando uno se presenta como pastor, lo primero que muchos creen o piensan es que uno va detrás del dinero de ellos. Y eso es un problema lamentable que vivimos en nuestro contexto a causa del daño del evangelio social, porque hay muchas historias de personas que han perdido sus casas, terrenos, carros, toda clase de propiedades, dinero, por eso. Y ven que el pastor o la familia del pastor cada día están más adineradas o cada vez están metidos en más cosas. Y eso es algo muy triste. También conozco una historia de una iglesia. Esa iglesia está en Cali, que ellos empezaron a prestar entre ellos el dinero de los diezmos y de las ayudas que recibían. Ellos empezaron a prestar el dinero entre ellos y bueno, pues a la final nadie pagaba. ¿Y eso qué hizo? Trajo problemas dentro de la iglesia y eso mucha gente no cree ya en las cosas de Dios a raíz de esas cosas. Entonces también tengamos cuidado con lo que vivimos, también con el evangelio social, porque el diablo hace mucho daño con esto. El versículo 23 que nos dice, Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. entonces aquí vemos que ellos pagan el diezmo de manera escrupulosa, pero descuidan los puntos más importantes, la justicia, la misericordia y la fe. Y aquí vemos Jesús como está centrándose en lo que llamamos la ley del evangelio, la justicia de Dios, lo que Dios pide, lo que Dios exige, la misericordia, lo que Él hizo por medio de Jesucristo y la fe salvífica, estar conectados con Cristo Jesús. Entonces ellos no les importaba nada de esto, sencillamente ellos abusaban, daban sus diezmos, pero una vez más no predicaban la palabra de Dios. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Sí, y entonces por eso entendemos mal la palabra hipócritas. Entonces ellos lavaban y los vasos, los platos, hacían las purificaciones, pero ¿cómo estaba su corazón? Y eso yo cada vez que leo este versículo, y yo creo que me entiendan, no estoy haciendo una crítica destructiva a otras identidades espirituales, sino que necesitamos ver cómo muchos están viviendo la fe y lo han hecho tal vez por muchos años. Y en muchas denominaciones mandan de que usted se cambie de vestir. Cuando usted se da cuenta que alguien se volvió cristiano es porque ya se mantiene los fines de semana de cachaco, de corbata, bien vestido, y eso está muy bien. Pero en su corazón cómo se está comportando. Y uno escucha muchas historias. Escuché una historia de, no conozco la persona, pero me contaban que esa persona va a una iglesia cristiana y es así, pero es un maltratador de su esposa.
es un maltratador físico de su esposa. Entonces, es increíble todo lo que se puede vivir y lo vivimos, pero cuidémonos nosotros, porque también nosotros muchas veces podemos caer en esa hipocresía de ser, como dice el, el texto bíblico, mostramos estar limpios por fuera, pero por dentro estamos llenos de muchas telarañas espirituales. Verso 27, ¿qué nos dice? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Entonces aquí de nuevo Jesús les recuerda o les muestra cuál es su situación espiritual de ellos. Entonces están muertos espiritualmente. Y es otra de las cosas que necesitamos cuidarnos, de qué clase de predicación estamos haciendo, qué clase de predicación compartimos con las personas, para dar vida o para matar esas vidas. Y realmente el diablo se encarga de hacer lo contrario, matar vidas. Versículo 29, ¿qué nos dice? Entonces sigo leyendo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Muy bien, entonces, ¿ellos qué hicieron? Mataron a muchos de los profetas que Dios envió. Y inclusive hasta el mismo Jesús lo mataron. Ujú. Y mira lo que ellos hacían. Y adornaban los monumentos de los justos. O sea, podemos ver toda esa situación que vivían las personas. Pero si volvemos a nuestro pasaje de Marcos, si volvemos a nuestro pasaje de Marcos y otra vez vamos a Marcos capítulo 1 versículo, estamos leyendo 21 hasta el 28, pues vemos cómo se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, Jesús enseñaba de la justicia, la misericordia, la fe. Le- la forma de vivir de Jesús concordaba como, con lo que predicaba. La manera en que Jesús trataba al prójimo, pues mostraba ese amor perfecto de él. No tenían por qué dudar acerca de la enseñanza de Jesús. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Y vamos a leer los versículos 23 hasta el 20, el 26, 23 al 26. Estamos en Marcos 1, 22. Vamos a leer del 23 al 26, perdón, 23 al 26. Mm. Dice así. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, Cállate y sal de ahí, de él. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y vemos aquí algo que da como hasta tristeza con el mundo cristiano. Enseguida leemos Mateo 20:18, que hace parte de la sustitución de Jesús en su obediencia pasiva. Pero vemos aquí cómo el diablo identifica a Jesús. Mire lo que dice este espíritu, este demonio. Le dice, sé quién eres, el santo de Dios. Y comparado con la iglesia cristiana, pues es triste porque mucha gente no sabe quién es Jesús.
no confiesan a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Y de dónde han venido las falsas doctrinas? Viene del mismo cristianismo. Por eso San Juan en sus cartas habla de los anticristos. ¿De dónde nació de que Jesús no es Dios? Pues el arrianismo es un ejemplo de eso. Y fue muy triste, pero allá después del año 300, 400, habían más iglesias arrianas que iglesias cristianas, es decir, habían más iglesias afirmando que Jesús no es Dios, que las mismas iglesias que afirmaban que Jesús es Dios. Y cuando ponemos a ver todo lo que hoy en día se escucha, toda esta palabra contaminada, pues viene de este problema, porque el problema de hoy en día que podemos identificar con la predicación es el tema de las obras. Ese es el tema que siempre trae controversia en el mundo cristiano. Y como tienen problemas con el tema de las obras, entonces no predican a Jesús como su Señor y Salvador. Está Jesús en un segundo nivel. ¿Por qué dicen que un niño no tiene pecado? Si dicen que un niño no tiene pecado, entonces no necesita de Cristo, porque al no tener pecado, pues es igual que Cristo. Entonces ahí están negando quién es Jesús. Si ellos afirman que llegan a un proceso de santificación donde ya terminaron, es decir, de que llegaron a la cúspide, de que ya no pecan más, entonces ¿para qué siguen escuchando de la palabra? Por eso hoy en día hay muchos y eso está creciendo cada vez más, y la falsa doctrina siempre ha existido. Los antinomistas, o sea, aquellos que dicen que un cristiano no necesita escuchar la ley. ¿Y por qué lo dicen? Porque ellos creen que cumplen todo. Miren el problema de las obras. Entonces, aquí vemos dos cosas. La primera, los escribas, si seguimos el texto bíblico, que deberían de haber enseñado acerca del Cristo, del Mesías, de haber cogido las profecías del Antiguo Testamento y señalar a Jesús de Nazaret como el Cristo, el Mesías, ellos no lo hicieron. En cambio, Satanás sí estaba ahí señalando a Cristo, el Mesías, pero Jesús no quiso de que el diablo predicara de él. Por eso, cuando sacó el Espíritu, ¿qué le dijo Jesús? Cállate, cállate y sal de él. Cállate. Jesús no quiere que el diablo predique el nombre de Jesús. Y recuerden que el diablo es poderoso y él se disfraza como ángel de luz. Y al Pero, disfrazarse como ángel de luz, muchos hoy en día están predicando la salvación por obras. Cuando leemos en Apocalipsis que cayó del cielo una estrella, pues, y cayó al foso del abismo, y de ahí salían, del abismo sale el humo, pues, que es ese humo que sale, las falsas doctrinas que vienen del infierno. Entonces nosotros preguntémonos, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, ¿qué palabra estamos hablando? ¿Todavía damos gloria al hombre? ¿Damos gloria a Dios? Si damos gloria al hombre, pues estamos pecando contra el tercer mandamiento. Estamos siendo emisarios del diablo. En estos momentos mucha gente tiene la Biblia abierta siendo emisario del diablo, haciendo lo mismo que hace el diablo, confundir a las personas. Por eso Jesús vino. Y aquí vemos a Jesús como un maestro perfecto. Y lo hizo para darnos el perdón del pecado cuando nosotros hemos caído en la falsa doctrina. Y hay una diferencia en caer en la falsa doctrina o persistir en esa misma falsa doctrina. Por eso hay que seguir estudiando la Biblia. En estos días estaba pensando, algo, pues es un pensamiento mío, que mucha gente busca doctorados en sus carreras, buscan cada vez tener más títulos de su carrera, y eso está bien. ¿Qué doctorado va a necesitar el cristiano? Por ejemplo, en el caso de Pastor Elkin o mi persona que estamos acá, que también somos estudiantes de la Biblia, ¿qué doctorado vamos a buscar? Si uno dice, tenemos lo más importante,
tenemos la palabra de Dios. Y ustedes nunca van a ver detrás de nosotros un diploma de un doctorado en Biblia o en teología. No. ¿Y por qué no? Sencillamente porque siempre nos falta mucho por aprender, por estudiar, porque lo importante de esto es cómo Dios trata con nuestras vidas en este mundo, cómo trata con nuestro pecado, cómo trata con su misericordia y amor a cada uno de nosotros. Entonces muchos hoy en día son como escribas buscando doctorados. El diablo los usa. Ustedes pueden ver las noticias de todas estas 3 semanas. Hablan más de la salud del Papa que en verdad de, de hablar de, mire, lo que predica. Eso no les importa. Hablan es de la salud del Papa. Y anoche era una noticia de última hora que porque hoy iba a salir allá en su ventana a dar su bendición. Ese es el mismo diablo, hablando de la salvación por obras. Pero también tenemos el otro lado de las iglesias reformadas y evangélicas. Entonces, vemos esto. Vamos a buscar a Santiago, capítulo 2, versículo 19, que nos dice. Santiago 2, 19. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y eso es lo que pasa. Cuando estamos estudiando la carta de Santiago, aprendemos a ver lo importante de las obras. Y por eso hay una clase de fe donde las personas se consuelan y es una fe falsa. Y los demonios de los infiernos también tienen esta fe. ¿Cuál es esa fe que ellos tienen? Aceptan la idea de la existencia de Dios y tiemblan con el conocimiento intelectual, pero no está relacionado con la verdadera fe. Entonces, aquí vemos el ejemplo estudiando este pasaje de Marcos. Tengamos mucho cuidado con lo que predicamos. Por eso todos se maravillaron allá y mire lo que decían, volviendo a Marcos. ¿Qué nueva doctrina es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de la aldea de Galilea. ¿Qué aprendemos con esta sección? Si hemos sido coherentes con lo que he mencionado tanto hoy, ¿qué clase de mensaje estamos predicando? ¿Estamos siendo coherentes con la Biblia? ¿Estamos siendo legalistas? ¿Estamos siendo fariseos, escribas? ¿O tenemos esa fe intelectual que muchos sencillamente dicen, sí, yo creo en Jesús como el Salvador, pero hay hipocresía? ¿Cómo está nuestra vida de santificación? Porque la vida de santificación es un buen monitor para saber qué creemos, cómo creemos. Y finalmente, no somos perfectos, pecamos contra el tercer mandamiento, hemos pecado contra el primer mandamiento queriendo ser más que Dios. Pero ¿qué hizo Dios por nosotros? ¿Qué nos dice Mateo capítulo 20, versículo 18? ¿Quién desea leerlo? Mateo 20, versículo 18. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que les escamezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús fue a Jerusalén a pagar por nuestros pecados y gracias a él es que hoy somos perdonados por su sufrimiento, su muerte, y ya vimos cómo él fue un maestro perfecto. Y en amor y agradecimiento a él que cumplió el primer y tercer mandamiento por nosotros,
pues ¿qué vamos a hacer cada uno de nosotros? Vamos a seguir siendo estudiosos de la Biblia para poder llevar un mensaje de justicia, misericordia y fe. Eso es lo que Dios quiere, un mensaje cristocéntrico, un mensaje que nosotros podamos saber de que el Espíritu Santo está respaldando la predicación por la fidelidad de ella. Y tengamos cuidado porque el diablo nos puede usar para que personas se pierdan. Por eso, si nosotros abrimos nuestra boca usando la palabra de Dios, tengamos cuidado de no hacernos maestros, muchos de nosotros, porque tendremos mayor condenación, porque estaríamos llevando personas al infierno. ¿Preguntas, comentarios? Muy bien. Como no tenemos Padre. preguntas ni comentarios. ¿Sí? Buenos días, pastor. Hola, Clara, ¿cómo Gracias. estás? Bien, ¿y Bien, vos? ¿Cómo pastor. estás? Bien. Hace yo ya estoy viajando hoy por la señal un poco difícil, por eso no puedo participar, pero yo sí en esta mañana quiero expresar primeramente mi gratitud al Señor, porque de verdad es demasiado bueno, en gran manera como nos trae al lugar preciso, al lugar correcto. Muchas gracias, pastor, por sus enseñanzas. Estoy muy, muy feliz de verdad haber llegado a esta congregación y poder disfrutar de esta clase dominical que es tan hermosa, como el Señor lo usa grandemente, a todos los hermanos que también participan, haber llegado a la Academia de Cristo y a la congregación luterana. Mil bendiciones, pastor. He entendido muchas cosas, he desaprendido, me ha tocado desaprender tantas cosas, pero he dispuesto mi corazón para aprender la verdad, como dice la palabra en Juan 17:17, santificarnos en tu verdad porque tu palabra es la verdad. Muchas gracias, pastor. Mil bendiciones y a todos los hermanos, mil bendiciones. Toda la gloria para Dios. ¿Alguien más? Bien, vamos a terminar con oración. Si alguien tiene algún motivo de oración, no sé si Pastor Elkin ya tiene el micrófono bueno. Sí, Parece que... Ah, dale. listo. ¿Algún motivo de oración para que Pastor Elkin pueda orar por nosotros? Nair, buenos Yo días. ¿Cuál motivo? por mis hijos, Padrecito digno, para que Dios les dé larga vida, para que Dios esté instruyéndolo en tu camino, Padre Santo, para que algún día ellos lleguen a los pies de Cristo. Nair, Yo también, Primero por pastor, mi por salud, porque he estado bastante mal últimamente y además principalmente por mis piernas y no saben lo que tengo. Y después pedirle que ya el domingo pasado no me llegó el enlace y ahora me llegó hace poquito rato. No sé quién fue que me lo mandó, pero no me llegó como me llega siempre y no me puedo comunicar, entrar a los estudios. Eso me está preocupando. Bueno, voy a muchas checar gracias. si Que Dios estás en los el bendiga. grupo. Voy a checar en el grupo qué pasa contigo. César, Sí, pastor, pido oración por mi madre en Chigorodó y por la mía, por la salud de mi madre y por la salud mía y de la familia. también bien, también pastor, tenemos, sí, Moisés. sí quiero pedir, ante todo por mis dos hijas, bueno, ante todo por mis hijos, como pero por mis dos hijas de matrimonio, porque surtieron un efecto muy duro a raíz del estrés, pero me dio agrado y les cuento a ustedes, hermanos, que mi hija prefirió renunciar de un trabajo de mejor posición, pero donde no vendía sus principios. Es decir, la querían usar para que ganara más, pero podía estar, digamos, en contra de los principios morales y éticos. Es decir, cobrando algo que no era. Y entonces me agradó eso, el saber que primero prefirió su moral antes que el dinero. Muy bien. Le damos la palabra a Pastor Elkin. Soberano Dios, una vez más queremos darte gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia para con nosotros.
Como siempre, reconocer, Señor, que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabras y acciones, ya que no son perfectas como tú exiges. Por eso, en el nombre de Jesús, te pedimos que perdones nuestros pecados, nos sigas guiando en tus caminos, Señor. Que cada día podamos estar más asidos de tu mano, Señor. Hoy queremos darte gracias porque un domingo más nos permitiste reunirnos para estudiar y aprender de tu palabra. Queremos dejar en tus manos nuestras oraciones, Señor. Tú las conoces. Queremos orarte por los hijos de Yoli, Señor, para que seas tú llevándolas a la fe, para que seas tú poniendo personas idóneas que puedan compartirle tu santa ley, tu santo evangelio. También, Señor, queremos dejar en tus manos la salud de Nail, Señor. Tú sabes lo que ella está sufriendo con sus piernas. Te pedimos que seas tú, Señor. Primero que todo, fortaleciéndola, Señor, en la fe y entendiendo que todo lo que tú permites en nuestras vidas es para nuestro bien, como enseña tu palabra. También, Señor, que seas tú poniendo médicos idóneos, Señor, y dándole sabiduría para que puedan identificar conforme a tu voluntad lo que tenga y de esta forma poder tratar. También, Señor, oramos por la salud de César y de su madre, Señor. Tú conoces también cada uno de ellos. Te pedimos que en tu voluntad, Señor, estés sanando cada uno de ellos y también fortaleciendo. También te damos gracias por las hijas de Moisés, Señor, que las sigas guiando. Padre Santo, para que un día también puedan, Señor, estar en el reino de los cielos. Si es tu voluntad, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas para todas las personas, Señor, que aún no te conocen. Síguenos guardando, Señor, de predicar, de enseñar y de creer falsa doctrina, Señor. Sabemos que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Señor, tú también conoces las necesidades de cada uno de nosotros, de nuestros hermanos en la fe, por los que te venimos orando, nuestros familiares, vecinos y amigos. Las dejamos en tus manos, Señor, para que conforme a tu voluntad seas tú respondiendo cada una de ellas. Y ahora pedimos que seas tú, Señor, proveyendo todo para que podamos estar en el culto virtual. En el nombre de Jesús y con la guía del Espíritu Santo te hemos orado. Amén. Amén. Quedamos despedidos. Dios Amén. les bendiga. Un buen Bendición a domingo, todos. buena Gracias, semana en el Pastor Amén. Señor. Héctor, Dios les Pastor bendiga. Dios les Dios les Gracias. bendiga. Bendiciones para Bendiciones. Felicita, un beso. bendiciones, Bendiciones para Bendiciones para todos. todos. Bendiciones. Amén.